Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad del 27 de noviembre del año 2020. Saludos a los que nos siguen en el chat en vivo, entre otros. Lorena Subillaga, que me imagino de Barquisimeto, Irube, López, Mariela, Quintana, Félix Guedes, el Brujo Leloa, y bueno, Carlos Borregales. Les agradezco mucho a todos ellos sus comentarios y tenemos como invitada muy especial a una joven liberal, estudiante de estudios internacionales en nuestra gran y magna Universidad Central de Venezuela. Dayana Cortés quiere hoy compartir con nosotros una iniciativa ciudadana. ¿En qué consiste, Dayana, eso que ustedes han hecho? Hola, Víctor. Muchísimas gracias por el espacio. ¿En qué consiste lo que venimos haciendo y escribiendo en las calles de los Altos Mirandinos? Primero, en exigir a quien debemos de exigirle. Desde hace un año conocemos que la propuesta del 187 numeral 11 se mantiene en las oficinas y en los escritorios de la Asamblea Nacional. Esta propuesta renace en una mesa de debate con el equipo de Vente los Alias, y nace como una protesta ciudadana, como una propuesta que trasciende de cualquier tinte político. Y su trasfondo, realmente sí tiene un trasfondo. ¿Sabes lo que es el empoderamiento? Cuando uno busca empoderar al ciudadano, el ciudadano empieza a pensar por sí mismo, se quita una venda y empieza a ver la realidad. Y empieza a exigir a quien tiene que exigir. Y empieza a comprender que ellos no trabajan para ningún político. Que es todo lo contrario, que el político trabaja para el ciudadano y que los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de exigir y de meternos en todos los asuntos que correspondan al país. Es por esta razón que nace nuevamente el 187 numeral 11, porque nos hemos dado cuenta que a los ciudadanos venezolanos nos han cercenado las libertades individuales, nos han llevado a la mínima expresión y hemos fortalecido a un régimen corrupto y criminal. Que por esta razón decir que una consulta o decir unas elecciones no tiene sentido alguno. O sea, lo que tú estás diciendo, Dayana, es que los ciudadanos de los Altos Mirandinos se embraguetaron, se empoderaron, buscaron quién es su representante y a ese representante le están pidiendo una explicación. ¿Por qué en más de un año ustedes han sido incapaces de discutir en una plenaria de la Asamblea Nacional una iniciativa que es tan lógica como cualquier otra, que es la declaración del 187 numeral 11? Ok, me parece bien, porque es que a mí me parece que el problema de nuestro sistema político es que los líderes no se ven como servidores públicos, sino son los manipuladores de los ciudadanos. Ellos se dicen ser representantes, pero no son capaces de rendir cuentas. Entonces, ¿a quién ustedes se han dirigido para exigirle rendición de cuentas y responsabilidad? Nosotros nos estamos dirigiendo a nuestra representante en el Parlamento, Delsa Solórzano, y a su representante, a su suplente Jesús Llanes. Y más allá de esto trasciende. Le exigimos a la Asamblea Nacional que nos den respuestas, que se apeguen al 197 constitucional y cumplan la voluntad de sus electores, que rindan cuentas y que le den celeridad a este proceso, a el 187 numeral 11, y que expliquen el por qué. ¿Qué hay detrás de esa negación al artículo 187 numeral 11? Porque más de una vez han dicho que no es viable, pero ¿por qué no es viable? Nadie habla de eso. Lo insólito es que ellos dicen que eso no es viable, pero sí es viable, digamos, un gran abrazo fraterno con Nicolás Maduro. Eso es lo que yo no entiendo.
O sea, para ellos no es viable Claramente. eso, pero es viable imaginar que todo lo malo se convierte ahora en perfectamente bueno, que aquellos que nos han reprimido se van a convertir en nuestros promotores, que aquellos que dañaron la economía van a ser los creadores de una nueva economía, que aquellos que nos han negado derechos van a ser ahora los que van a garantizar los derechos. O sea, entre la necedad, la supina ingenuidad perversa de aquellos que quieren abrazarse con el régimen, yo lo que quiero saber es por qué ellos se niegan a una iniciativa de mayor coraje, de mayor virilidad, como el 187.11. ¿Ahora han recibido alguna respuesta? No nos han dado una respuesta hasta ahora. Pretendemos, como hemos recogido firmas en todos los altos mirandinos, pretendemos hacérselas llegar a la diputada Delsa Solórzano próximamente. Pretendemos realizar una rueda de prensa en donde hablemos directamente de lo que venimos haciendo. ¿Sabes por qué no recibimos respuesta? Porque el que le tiene miedo a la verdad es porque algo oculta. Nos han vendido el discurso del miedo. Y el miedo es libre, pero el venezolano no. Ya no podemos seguir viviendo el discurso del miedo. Que si nos van a matar, claro, los venezolanos Dayana, mueren. hay otra cosa. Si alguien que nos está oyendo quisiera suscribir eso porque vive en los Altos Mirandinos o porque simplemente como ciudadano quiere sumarse a esta demanda ciudadana de explicación, ¿qué tienen que hacer? Bueno, puede dirigirse a mis redes sociales, Twitter, @soyrojasucb, o a mi Instagram, @soyrojasbe. Puede escribirme el directo y yo puedo enviarles el form donde se están recogiendo las firmas digitales. Okay. ¿Qué otras iniciativas de empoderamiento ciudadano están ustedes imaginando en este momento o están programando en este momento? Nosotros, bueno, más allá de entregar las firmas, más allá de seguir presionando, porque esto no acaba nada más cuando entreguemos las firmas, eso es una mentira, esto continúa. No me das respuestas, entonces yo voy a continuar presionándote y yo voy a estar allí y no te voy a dejar dormir si es necesario. Más allá de eso, nosotros estamos recorriendo las calles, estamos hablando con el ciudadano, porque hay algo preocupante, que existe el chavismo y el chavismo azul. Y yo, como joven venezolana que se dedica a la política, no puedo permitir que me digan que yo soy parte de un chavismo 2.0. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en las calles? Pues estamos regresándole al ciudadano su papel como exigente, su papel de importancia. ¿Por qué? Porque la política no se hace si no hay ciudadanos. ¿Cuál es la principal crítica que una joven como tú, Dayana, estudiante de estudios internacionales, soy Rojas, ¿no? Soy Rojas UCB. Soy Rojas B. Que tiene, digamos, identidad digital. ¿Cuál es la principal crítica que tú haces a esta política de la supuesta oposición en este momento? Sabes que desde 1999 aún no había nacido yo. No ha existido una verdadera oposición. ¿Por qué? Porque no son articulados. Porque no existe la firmeza. Los políticos actualmente en Venezuela carecen de firmeza. Prefieren que los excusen. Mi crítica, un político venezolano no debe ser excusado. Porque cuando se asume hacer política en tiranía, uno asume las responsabilidades de eso. Uno sabe a quién se enfrenta porque nunca nos han mentido, sabemos que nos enfrentamos a criminales y que sabemos cuál es el costo que nosotros personalmente tenemos que pagar por defender las ideas de la libertad. Mi crítica, ahora, no hay firmeza. No hay firmeza. Dayana, esa Asamblea Nacional que ya está extinguiendo y que puede morir antes de darte una explicación, porque se le acabó el periodo, esa está en este momento promoviendo una supuesta consulta para extender sine die, o sea, ad aeternam, ad perpetuam, para extender supuestamente su propio mandato. ¿Cuál es tu opinión de esa iniciativa? Al venezolano, y esto es repetitivo normalmente, no le hace falta que le sigan consultando qué necesita.
Y te voy a responder tal cual como me respondieron a mí en la calle. ¿Cómo como con eso? ¿Con qué como? Ni Así. cómo comes, ni con qué se come eso, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve una institución, un organismo que se mantenga allí diciendo que todavía lo reconocen cuando no se ha hecho nada. A un venezolano que hoy sufre no le sirve que se mantenga una Asamblea Nacional que no ha trabajado por los intereses del ciudadano. ¿Y cuál es el interés? Salir de la tiranía. Entonces, me están haciendo una consulta para ver qué mecanismo pueden usar, para saber qué vamos a hacer. Ya no hace falta preguntar nuevamente qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Hace falta dar respuestas. Dayana, una última pregunta porque nos quedan 2 minutos. ¿Cómo imaginas tú la política a mediados del año 2021 sin Asamblea Nacional? O sea, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo recreas ese mundo virtual? Si seguimos por donde vamos, una verdadera pelea entre inútiles. Una constante, tú dijiste, yo te digo, te respondo, tú me respondes. Así la veo. Si no existe un quiebre definitivo en la costumbre de la política venezolana, seguiremos en una constante pelea de inútiles. Bueno, @soyrojasUCB, voy a declararme admirador tuyo y te voy a seguir en todas tus redes sociales. Muchísimas gracias, Dayana Rojas. Gracias. Con una iniciativa ciudadana de empoderamiento y embraguetamiento ciudadano, un reclamo a la diputada Elsa Solórzano que debería de responder de inmediato a ese reclamo de los diputados, de los ciudadanos de su circuito, estudiantes de estudios internacionales de la UCB. Como siempre digo, mientras estos jóvenes estén así, piensen así y nos acompañen, no hay causa perdida, no hay país perdido. Un abrazo fuerte, Dayana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero poder volver a hablar contigo. Y bueno, nosotros nos vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.